todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chicle y Pega. Yo soy Luis Carlos Aguirre. Y yo, Maite Tarín. Víctor Talamantes. Sandra Barro. Y el día de hoy tenemos uno de nuestros primeros episodios de este nuevo proyecto, principalmente con nuestro gran equipo de Bean Matter, a Víctor y a Sandra. Mike, cuéntanos un poquito. Sí, me voy a permitir leer algo que preparamos sobre ustedes. Y para nuestro público, prepárense para una conversación que les pegará al asiento. En este episodio de Chicle y Pega tenemos a dos mentes maestras de la tecnología, Víctor Talamantes y Sandra Barrón, los cerebros detrás de Bean Matter, la empresa de desarrollo de software que está revolucionando la frontera desde Ciudad Juárez. No solo han trabajado con marcas internacionales y liderado proyectos tecnológicos innovadores, sino que también son los campeones del talento local y nacional en el mundo del software y los videojuegos. Sandra, una orgullosa egresada de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es cofundadora de Bean Matter e Indies México, una iniciativa que impulsa a los desarrolladores independientes de videojuegos en todo el país. Y qué decir de Víctor, quien además de dirigir Bean Matter, es el alma de We Border Developers e Indies México, comunidades que conectan y elevan a los desarrolladores de la frontera México-Estados Unidos y más allá. No te pierdas de esta charla pegajosa donde exploraremos cómo estos dos cracks están dando forma al futuro del desarrollo de software y videojuegos en México. Esto es Chicle y Pega. Salud. Salud. Es que no saben, estuve preparando toda la mañana para... Nada más practicando esa intervención, de verdad. Gracias. Gracias. Esta conversación hemos estado muy emocionados por tenerla con ustedes y profundizar un poquito más en cómo a lo mejor el sueño de un niño es de vivir de los videojuegos, ¿no? Pero va muchísimo más allá de volverse gamer profesional, que parece ser que es como si fuera la única opción ahora en día. Sin embargo, por eso queremos comenzar esta conversación con ustedes a platicar de fondo un poco de todo, y a final de cuentas se trata también de platicar esas historias que fueron a lo mejor vistos en su momento como fracasos, pero sin embargo son lo que nos llevó a que al final pegar el chicle. Así es. Sí, entonces si nos gustan, cuéntenos un poquito, Víctor. Pues mira, yo creo que le dieron al clavo, en el sentido de que mucha gente que se mete a estudiar carreras afines, como la que estudiamos Sandra y un servidor, es porque precisamente nos encantan los videojuegos y queremos hacer videojuegos, ¿sí? O de alguna u otra forma pues trabajar en cosas relacionadas. Nosotros cuando éramos estudiantes, incluso yo fundé una asociación de programadores dentro de la UACJ, donde empezamos a enseñar y a empezar a hacer videojuegos. En aquel entonces en Xbox 360 y Windows. Hicimos por ahí encuestas incluso y notamos que yo creo que alrededor de la mitad, ¿no?, de la gente que se metía a estudiar esta carrera era porque les gustaban los videojuegos. Wow. Así, ¿no? Entonces, increíble que siendo tanta esa demanda, se podría decir, pues no haya muchas empresas, ¿no? Y sobre todo aquí en la región que busquen el cómo sí hacer videojuegos. Y pues de ahí nace la inquietud, de ahí nace la idea y pues ahora hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Quieres que aborde un poquito más? Sí, despláyate sin problema. Este es su momento. Sandra, ¿quieres platicarles un poquito? de brillar. Sí, pues, de hecho, como dice Víctor, de hecho yo precisamente estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales porque quería hacer videojuegos. Y en ese entonces yo creo como que nuestra generación estuvo como que muy marcada así por los videojuegos, ¿no? Como que tuvimos esa transición de varias tecnologías. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé con los videojuegos, o sea, yo veía la consola, el Atari, que tenían mis hermanos un Atari. Y me acuerdo que cuando pues lo empecé a jugar y así, o sea, se me hacía así como que wow, increíble. Y luego me iba al Parque Borunda y tenían una maquinita de Pac-Man. Que haz de cuenta que era así como que yo esperaba el fin de semana para ir, que me iban al parque, pero para estar en la maquinita del Pac-Man. Entonces como que ahí empezó así como que mi gusto por los videojuegos. Y cuando ya estaba más grande, pues lo más afín que tenías en ese entonces, ahorita ya hay carreras pues más afines a los videojuegos, pero en ese entonces lo más cercano que tenías era Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y pues yo fui una de esas, ¿no? De las que se metió a esa carrera porque quería hacer videojuegos. Aquí como una pregunta, ¿qué tanta relación tiene la carrera ahora sí con la parte de los videojuegos? ¿Sí tiene alguna relación? Totalmente cero. Lo descubrimos a la buena y lo descubrí a la mala. Muy tarde. La mayoría de la gente, yo creo que
se lleva esas sorpresas, ¿no? Sí. Cuando ya entra a estudiar esto y ve que realmente no vas a aprender nada de esto. Incluso hasta el punto donde te enseñan con tecnologías viejitas, ¿no? Sí. O sea, muchas veces te enseñan a programar con tecnologías que ya no están en uso incluso. No, a nosotros nos tocó aprender con Visual Basic y ponen el pretexto, digo entre comillas, ¿no? Pretexto de que todavía hay maquiladoras, por ejemplo, a las cuales hay que darle mantenimiento a sistemas en esos lenguajes de programación. Entonces, lamentablemente, las instituciones educativas en cualquier región, no únicamente en Ciudad Juárez, se enfocan a desarrollar personas o profesionistas basado en la demanda de trabajo local. Okay. Es decir, aquí desarrollan ingenieros para la maquiladora. Entonces no te van a enseñar a hacer videojuegos, te van a enseñar a cómo dar soporte para la maquiladora, ¿no? Sí. Sí, de hecho, de esa manera fue como conocí a Víctor, porque a la mitad de la carrera me di cuenta así como que, híjole, o sea, pues no estoy aprendiendo todo lo que me están enseñando, pero no va a ser suficiente ni está cerca para desarrollar videojuegos, ¿sabes? Entonces, como a la mitad de la carrera más o menos, fue cuando vi un cartelón ahí en un edificio de la universidad que decía, ¿te gustan los videojuegos? Y me paré, me acuerdo que me quedé así, ay, sí me gustan. No, que únete a nuestra sociedad de programadores de videojuegos. Y haz de cuenta que yo súper emocionada y la sociedad que hizo Víctor y así nos conocimos. ¿Y de qué manera entonces, si ustedes tienen una carrera, cómo la fueron poco a poquito ¿Cómo evolucionó? vinculando a la parte de los videojuegos? Pues que siempre existió esa inquietud. A mí en lo personal, yo inicié muy joven, ¿no? Yo empecé a programar desde los 12 años. Ok. Y no tengo memoria antes de videojuegos. Es decir, yo desde el kinder yo creo que ya estaba jugando NES, ¿no? Nintendo Entertainment System. Posteriormente tuve el Super Nintendo. Me brinqué por ahí algunas generaciones porque ya mis papás no nos compraron el Nintendo 64 ni el PlayStation 1. Pero tuve una PC donde seguía jugando y obviamente seguía jugando con las consolas anteriores, el Super Nintendo y demás. Y cuando yo empiezo a programar a los 12 años, gracias a que cursé en una secundaria técnica y en aquel entonces no enseñaban informática, es decir, no te enseñaban Word, Excel, te enseñaban bases de programación. Entonces yo fue como anillo al dedo y quedé enamorado, ¿no? Empecé a aprender y o sea, el hecho de que ponía algo y que un código y que apareciera algo en la pantalla o que podía hacer que algo se moviera de un lugar a otro, etcétera, a mí me fascinó. Y como yo siempre tuve esa inquietud de los videojuegos, pues empecé a practicar y a hacer pequeños prototipos de juegos, ¿ves? Duré, yo creo que toda mi adolescencia haciendo juegos, prototipos, incluso hice hasta una página web de juegos, de los videojuegos de baile y demás, y empecé a ganar dinero por internet desde los 17 años. Wow. Entonces, cuando yo entro a la universidad, pues ya traía todo ese conocimiento previo. O sea, no me quedo únicamente con lo que voy y aprendo en la escuela, sino que traigo todo este conocimiento y lo más importante es de que me convertí en una persona autodidacta. Por eso es de que cuando formé la Asociación de Programadores empecé a invitar a gente y empecé a fomentar eso, ¿no? O sea, que todos aprendiéramos, que se volviera la gente autodidacta y eventualmente pudimos formar una empresa. ¿Qué fue primero, la empresa o el matrimonio? Mira, pues es que fueron emprendimientos antes también. Hubo emprendimientos antes de Ok, empecemos por eso. Sí, cuando tuvimos la Asociación de Programadores, ahí hicimos un juego para Xbox 360 llamado Arrows. Era un puzzle game. Imagínense como un tipo Tetris, pero eran flechitas que tenías que hacer que se estuvieran apuntando y podías hacer combos de, por ejemplo, 4 flechas apuntando hacia un lado y te destruían toda esa parte, ¿no? Estaba interesante el concepto, pero ahí hubo una disputa entre los mismos desarrolladores quienes trabajamos en el proyecto de a quién le tocaba qué y cuántos porcentajes y demás, ¿no? O sea, ya cuando lo quisimos ver como un negocio, entonces hubo una separación del equipo original. Sandra siempre se quedó conmigo, en aquel entonces éramos amigos únicamente, y empezamos a hacer nuevos proyectos y la separación más que nada se dio aparte de esa situación porque traíamos mentalidades muy diferentes. Había quienes se querían dedicar exclusivamente a videojuegos y yo lo que les decía es, pero de qué vamos a vivir
en el corto plazo. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque hacer un videojuego te lleva años y eso es algo que la gente no sabe. Sí. O sea, puede llevarte unos meses, ¿no? Unos cuantos meses hasta años, dependiendo del juego la que vayas a complejidad. hacer. Y la remuneración no es inmediata, o sea, o a veces no es existente, ¿sabes? Dependiendo del... De hecho, porque ahorita yo hablando con un compañero sobre preguntas, Sí. él le interesaba mucho esa parte en la cuestión de que tienes la idea de hacer un videojuego, pero ahora para jugarlo está bien padre, pero ahora como negocio, para el emprendimiento, ¿cómo es ese momento, ese desafío, ¿no? ¿Es realmente rentable hacerlo o a qué desafío se enfrenta normalmente? Es todo un reto. Sí. Es todo un reto. Y me gustaría abordar más al respecto. Pero déjame te termino de platicar Sí, claro. lo que te estaba diciendo, porque creo que es muy importante que la gente conozca, porque estoy seguro que si este podcast lo ve gente que se quiere dedicar a hacer videojuegos, tiene que aprender esto. Estudia todo lo que puedas y empieza a hacer juegos desde lo más temprano que puedas, ¿ok? Desde Sí. chavito si puedes. Si tu tirada es ir a trabajar en una empresa grande, no hay problema. Y puedes, desde que te gradúes o desde antes incluso, empezar a hacer juegos y trabajar y vivir de ello. En nuestro caso, como íbamos a emprender, respondiéndote un poquito la pregunta, íbamos a emprender, es muy difícil desde un inicio vivir de videojuegos. Sí. O sea, precisamente por lo que tú dices. Claro. ¿Cómo lo vas a monetizar? O sea, ¿quién es tu público? ¿Cómo lo vas a dar a conocer para empezar, ¿no? Y cómo estás seguro de que le va a gustar y va a querer pagar por ello. Entonces son muchas incógnitas. Es por eso que también hubo esa separación al principio y formamos un nuevo equipo donde iniciamos una empresa. En aquel entonces, más que empresa, era un negocio de software. Empezamos a hacer programitas y cosas para clientes, ¿no? Y yo decía, ¿sabes qué? Es que mientras hacemos un proyecto de juego que le guste a la gente y que nos monetice, hay que vivir de hacer desarrollo a la medida. O sea, hay que hacer aplicaciones, hay que hacer software, hay que hacer páginas, o sea, lo que haya que hacer que nos genere dinero para poder financiarnos, ¿no? Y poder eventualmente llegar a eso. Que esa es la parte que romantizaba, ¿no? Sí. Mucha gente ahí en el equipo y por eso esos roces que hubo por ahí. Sí. Consideraban que no había muchas personas como mentalmente preparadas, ¿no? Para lo que realmente conllevaba el desafío de... Sí, y sabes que desde que formamos la asociación lo vimos muchas veces, ¿eh? Gente entraba y se salía. El día siguiente porque, como decías al principio, ahorita que estábamos hablando, no es lo mismo jugar a hacer juegos. Son cosas muy diferentes. Y muchos pensaban como que voy a estar jugando todo el día, qué padre. Qué padre, ¿no? Entonces, te lo juro que iba mucha gente... Había todos los días había caras nuevas, o sea, de que a ver cómo, qué es esto de la Asociación de Programadores de Videojuegos, ¿no? Y a la siguiente sesión ya no iban. Porque les explicábamos, ok, vamos a necesitar aprender esto, hay que hacer aquello, vas a necesitar este tipo de matemáticas. Sí, matemáticas es indispensable, o sea, si quieres hacer juegos, álgebra es indispensable, de cajón, ¿no? Sí. Entonces es cuando ya la gente se salía. Pero platícales quién se quedó. Platícales quién se quedó. Pues tú se quedaste, mira, todavía hasta la fecha. Pero para toda la vida. Sí, porque llegó un momento que Víctor ya estabas así como que a punto de cerrar la sociedad. Ah, sí. Estuvo a punto ya como que por lo mismo de que entraba mucha gente, se salía, entraba, se salía. Y yo, como a la mitad de la carrera que me di cuenta de que no estaba aprendiendo lo que quería, lo que necesitaba pues para hacer videojuegos y todo, yo dije, bueno, si este chavo hizo esta sociedad es porque algo sabe, ¿no? Yo quiero aprender. Entonces yo fui la que estaba todos los días a la hora que le decían, insistiendo, o sea, semanas, y de repente Víctor como que, de repente iba, de repente no. Y yo así, insistiendo, hasta que ya empezó otra vez a arrancar la sociedad. Sí, yo ya era un poquito incumplido porque la verdad yo le perdí el interés porque veía que no había interés de la gente, pues no era recíproco. O sea, yo no iba a estar tampoco perdiendo mi tiempo. Claro. Como les comento, yo empecé a programar y estudiar y todo muy joven. Entonces yo no iba a estar perdiendo el tiempo enseñando una y otra vez lo mismo y luego dejaban de ir la gente, ¿no? Entonces era como que, pues ya, yo hago lo mío y me dedico a lo mío, ¿no? Y fue cuando a Sandra le tocó, o sea, yo ya era un poquito más inconsistente en la asociación. Hasta que Sandra se enojó un día. Sí, me enojé. Sí,
nos citaron que nos citaste un sábado o algo así, ¿no? Un sábado en la universidad. Yo, súper responsable, era la típica niña matada de 10 de la biblioteca y todo, pues voy bien puntual. No, pues no llegaban, pasan 10, 15, 20 minutos, llega tarde otro de los compañeros que estaban ahí. Pues yo bien enojada, y no, que Víctor no viene, y que no sé qué, y me dice nuestro amigo, no, déjame le marco. Y yo, no, ya no le marques, ya no quiero nada, es la última vez que va a venir y que no sé qué, yo muy molesta. No, pues rápido le marcó a Víctor todo, de que, oye, Sandra está bien enojada, porque yo pues en realidad soy de un carácter muy tranquilo, o sea, no me molestaba, pero pues ya habían sido varias ocasiones y yo pues era muy responsable. Entonces le marca a Víctor y llegaste como en 15 minutos, me acuerdo. Llegaste como en 15 minutos. ¿Y luego qué pasó cuando llegué? Yo estaba casi enojada, esperando. Y llega Víctor y entra a la sala y todo, estábamos en el centro del cómputo avanzado. No dijo nada, nomás tengo una idea de videojuegos y empieza a rayar así pizarrón. Pues me das de cuenta que me distrajo yo de lo enojada que estaba yo. ¡Ay, qué padre! Sí, vamos a hacerla. Y ya, de ahí en adelante, ese fue el día que ya jamás faltó y empezamos ahora sí ya. Y fue cuando hicimos el juego ese que les platicábamos para Xbox 360. Y dile cómo se te ocurrió la idea en el camino. En el camino. En el camino. Oye, qué loco, ¿no? Porque la otra vez estamos hablando y cómo llega la imaginación para crear un juego, ¿no? O sea, esa creatividad de hasta la lógica de qué va a ser qué, cómo se va a hacer qué. El desarrollo de la historia, los retos, el determinar quién va a ser el villano y por qué. O sea, sí, creo que hay mucha magia detrás de eso que, por ejemplo, yo que no soy la más fan de los videojuegos, a mí me encanta Mario Party, ahora me encanta Fiesta Live, pero ha sido para mí, cuando nos pusimos a reflexionar sobre ese punto, sí me quedé con muchísima curiosidad de cuál es el proceso creativo precisamente para desarrollar algo. Y ahora que más variado, porque sabemos que también tienen ya un repertorio de más de un videojuego. Pues la verdad es de que la inspiración viene de muchos lados. En aquel entonces ese proyecto en específico, Arrows, en el camino fue así de que a mí me gustaban mucho las máquinas de baile. Les digo, tenía una página de eso y empecé a ganar dinero y todo. Entonces fue de, ¿cómo hago un juego que sea tipo puzzle? O sea, imagínense Tetris, ¿no? Si los que no saben qué es puzzle, de acertijo, ¿no? O sea, pero que combine el juego de baile. Entonces dije, pues flechitas y que se apunten, y empecé a idearlo todo en el camino y se destruyan. Ya después lo empiezas a balancear y empiezas a agregarle, a ver cómo lo hago más divertido, ¿no? Y esas son cosas que vas respondiendo ahora sí con más calma. Pero al principio es un concepto, lo prototipeas, es decir, puedes armar un proyectito, empezar a codificarlo y todo, y ver si es divertido o no. Así es como llegas a un producto al final, ¿eh? Son pequeños pasos que vas dando, se lo vas incluso hasta presentando a gente. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te gustaría? ¿Se te hizo divertido? ¿Te aburrió? ¿O qué le agregarías? Etcétera, etcétera. Y es todo un proceso. Entonces, puedes llegar a algo muy suave, muy divertido, de muchas formas, ¿no? Pero esa es una de ellas. Oye, y entonces, si empezaron desde cero, como emprendedores, realmente un videojuego conlleva programación, diseño, modelar el modelo 3D. ¿Cómo le hacían? ¿Sabían todo desde un principio o contrataron personas, salieron con amigos o de plano se aventaron todo el trabajo de golpe? Sí, hasta llegar al punto de eventualmente cómo saber en cuánto costearlo. La verdad es de que sí son muchas disciplinas muy diferentes, una de ellas entre ellas, pues. Yo en lo personal, ahorita si quieres platicas tu parte, yo en lo personal desde chiquito traje varias inquietudes, ¿no? Soy de esos niños, o fui de esos niños a los que les llamaba la atención muchas cosas, ¿sí? Me llamaba la atención las computadoras, me llamaba la atención jugar en el parque, me llamaba la atención los patines, la patineta, el baile, o sea, muchas cosas, ¿no? Y cada una de ellas, sobre todo las que más me gustaban, buscaba hacerme bueno en ellas. Pues cuando me empecé a interesar por todos estos temas de videojuegos, de programación, y luego dije, voy a aprender a hacer páginas web en su momento. A lo mejor ahorita pues ya hacer páginas como si nada, ¿no? Pero en su momento dije, a ver, ¿cómo se hacen? Y luego empecé a aprender HTML, JavaScript, etcétera, etcétera.
hice la primera página y luego, como desde la perspectiva de programador y de mis primeros proyectos, pues no era un proyecto muy bonito, ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo mejoro? Como soy autodidacta, empecé a estudiar literal, o sea, agarraba libros que seguramente les ponen a los de diseño gráfico y empecé a estudiar diseño. Empecé a aprender herramientas. En aquel entonces la página la hice con Frontend y luego empecé a aprender herramientas de Adobe como Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un proceso, va siguiendo un proceso y luego digo, ok, ya la tengo, ya está bonita, hasta cierto punto, dependiendo de los gustos, claro. Ahora, ¿cómo hago que se dé a conocer? Empiezas a estudiar de marketing digital, empiezas a estudiar de psicología, empiezas a estudiar más cosas. Y como emprendedor, yo creo que mucha gente se va a sentir familiarizada, ¿no? En ese sentido, o sea, como emprendedor tienes que volverte autodidacta sí o sí, si quieres llegar a donde quieras llegar. Así de fácil. Y vas a tener que aprender muchas cosas que a lo mejor no estabas consciente ni preparado, ¿no? Para ello. En mi caso, por ejemplo, a mí me fascinaba todavía hasta la fecha programar. Es lo que más me gusta hacer, programar. O sea, a mí siéntame en una computadora, ponme a programar y ahí me puedo estar horas haciendo cosas y mis prototipos y mis cosas. Hoy en día es lo que menos hago en la empresa. ¿Por qué? Porque soy el CEO de la empresa, ¿sabes? O sea, tengo que gestionarla, tengo que administrarla, tengo que ayudarle al equipo, tengo que estar hablando con clientes, que una junta de esto, que una junta de aquello, conseguir más proyectos, que no falte el dinero. Que yo quería llegar a ese punto precisamente de la evolución de, ok, en este punto en el que tú aprendes a hacer todo e incluso todo lo necesario para incubar tu bebé, que es este proyecto creativo, ¿qué tan difícil es ese punto de cuando dices, es que no puedo hacerlo todo yo y tengo que aprender a delegar? Considero que también es un brinco bien difícil, en especial cuando es algo que disfrutas mucho hacer desde el principio. Sí, claro. Yo creo que hasta la fecha... Sí, batallas para delegar. Eso siempre se batalla hasta cierto punto, pero lo vas aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, ya ahorita hay muchas cosas que no me meto yo a programar, pero si alguien del equipo se atora y no haya cómo programar algo, ya lleva, por decirte algo, 3 días, ¿no? Y está atorado ahí. Sí me meto a ayudarlos. Al menos para desatorarlo y ya, continúale tú. Pero llegar a ese punto me costó. Antes casi era de los que, a ver, quítate y mejor lo hago yo, sí. ¿No? Y realmente está muy mal. Pero al principio, o sea, como emprendedor, pues no vas a tener el dinero para contratar a medio mundo que te ayude en todo. O sea, de cualquier forma tú tienes que aprender diferentes cosas, diferentes disciplinas. Eventualmente, cuando ya puedes, es cuando te empieza a costar ese trabajo y es más una cuestión de ego que otra cosa, ¿sabes? Porque tienes que delegarlo y tienes que confiar en tu equipo. Y si no confías en tu equipo, esto es muy importante, no tienes un buen equipo. Muy bueno, muy cierto. Wow. ¿Y Sandra? Sí, en mi caso, hace cuenta que a mí siempre me interesó de niña las computadoras, los videojuegos y dibujar. Me encantaba dibujar, o sea, en mis ratos libres me la mantenía dibujando a lápiz o lo que fuera, ¿no? Pero ya cuando fue la hora de escoger carrera y todo, yo estuve en la secundaria, estuve en un taller de computación. Entonces hacíamos programas así sencillitos y todo, pero así como dice Víctor, ¿no? O sea, pues me enamoré así con que las computadoras es lo que quiero hacer. Ya entrando a la universidad, y es muy importante y creo que sí hay que hacer énfasis lo que dice Víctor de volverse autodidacta si quieres emprender, sobre todo un negocio, que fue uno de, no error mío, sino porque más bien desconocimiento en ese entonces, ¿no? O sea, yo era de las que pensaba que con que aprendiera de principio a fin lo que me enseñaran en la escuela, con eso, wow. Y no, o sea, es una cosita muy pequeña lo que realmente aprendes en las escuelas para lo que realmente vas a necesitar afuera. Entonces yo estaba muy metida en el sistema cuando ya los conocí a ellos, que vi que sabían pues, programar y otras cosas. Yo así como que, me acuerdo que sí me dio así como que, no sé nada. Y la niña de 10. Y la niña de 10, y yo, mis 10, ¿ahora qué voy a hacer con tanto 10? Y, no sé. Y sí, lo veía el programar acá hasta en Notepad, en blanco así. Y me quedé así como que, y con ellos empecé a aprender mucho a programar, ¿no? Y videojuegos. Entonces cuando ya empezamos el emprendimiento éramos puros programadores. Pero como dicen, o sea,
se necesitan distintas disciplinas, diseñadores, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y un día me dijo Víctor, oye, pues a ti te gusta dibujar, no tenemos diseñadores, ¿por qué no empiezas a aprender? Y es de momento que él me empezó a enseñar lo que él sabía de diseño, me empecé a usar Photoshop, Illustrator, y como combiné también un poco con eso de que me gustaba realmente pues diseñar, dibujar y todo, fue cuando ya me empecé a ir por ese camino. Y ahorita Sandra es la lead designer, ahorita ella no programa. De hecho, desde que se graduó, no programa. Wow. Ya ella se encarga de todo el diseño, de todo el arte, y tenemos más gente, obviamente, que le apoya, pero pues de apoyarles a ellos, de supervisar y demás. Claro, que de hecho yo también quería llegar a ese punto que nos honra mucho empezar esta serie con A Power Couple y cómo llegan a ese balance precisamente dentro del negocio y el ser pareja y el ser papás. Y yo me imagino que en el negocio también se agarran, o si están peleados de esposos y llegan a la oficina y ni modo, tienen que comportarse. ¿Cómo es un poquito esa dinámica? La verdad es que yo creo que es algo que le voy a preguntar a todas las parejas que invitemos, pero creo que es algo valioso que a veces la gente no se da cuenta. Les parece muy fácil y muy padre decir como, ay, sí, la Power Couple. Pues sí, pero también conlleva todo un trabajo detrás. Claro. Yo creo que desde el principio definimos muy bien la línea en ese sentido. Es muy importante. Sandra y yo hablamos en su momento, llegamos a la decisión de mientras estemos trabajando, cuando estemos con más gente, o sea, no somos pareja, somos coworkers, ¿sabes? No somos compañeros de trabajo, estamos trabajando y desempeñando esta función. O sea, jamás nadie que ha trabajado con nosotros nos ha visto darnos ni un besito. ¿Sabes? A ella sí le costó porque ella sí era así, es más cariñosa. Cariñosa y demás. Pero lo hablamos y llegamos a ese acuerdo, ¿no? Entonces, tratas de separar lo que es el trabajo de tu relación. En este caso, bueno, ya está una familia, ¿no? Lo separas completamente. Entonces, mientras estemos en horario laboral, estamos trabajando. Toda nuestra conversación es de trabajo. Y es, oye, necesito esto, me apoyas con esto, ve esta situación, etcétera, etcétera, y se acabó, no hay más. Ya en nuestros horarios fuera de oficina, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahora sí, mi amor. Y ahora sí convivimos de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, con lo que dices, Maite, de cómo le hacemos si estamos enojados, así. Quédate callado, ¿no? Quédate callado, o sea, desde el lugar de trabajo pues, no hablas con ella. Durante una semana. Tú en tu escritorio y yo en el mío. Realmente no ha trascendido en ese sentido. Fíjate que afortunadamente en nuestro caso ayudó mucho que fuimos muy amigos antes de ser pareja, pero amigos, o sea, nunca fue así de que, ay, coqueteo al principio. No, o sea, fuimos muy, muy amigos y nos conocimos muy bien y como que estuvimos como en la misma sintonía. Entonces, como que eso nos ayudó mucho en que realmente pues no ha habido así como que roces fuertes o algo, ¿no? O sea, como que tenemos muy bien separado, como dice Víctor, o sea, en el trabajo pues estamos trabajando, ya las cosas que las tengamos que arreglar en pareja, las arreglamos en pareja, pero pues hablando sobre todo tiene que haber mucha comunicación, esto pues es un consejo general, ¿no? O sea, seas emprendedor, no seas con tu pareja, y la comunicación es muy importante y el respeto sobre todo. Y ya con esas dos cosas, o sea, te evitas muchísimas broncas. Así es. Y ha habido por ahí una que otra situación, por ejemplo, donde fuera de horario oficina, a lo mejor Sandra me reclama de que, oye, me hablaste muy feo delante de todos. Y le digo, no te hablé feo, o sea, es como le hubiera hablado a otra persona, ¿no? Que, oye, no me entregaste esto, no hiciste aquello. O sea, también se lo hubiera dicho a otro trabajador, ¿estás de acuerdo? Entonces en esas situaciones sí como que a veces, pero ya lo hablamos y decimos, es que es lo mismo que le hubiera dicho a otra persona, o sea, analízalo y ya como que agarramos la onda los dos pues, y ahí queda, ¿no? O sea, yo comunicarle a él, o sea, ¿sabes qué? Esto no me gustó. No, es que fue por esto y esto otro. Ok, entonces ya, los volvemos a sintonizar y ya. Muy bien. ¿Y hubo algún momento en el que en este proyecto, porque ustedes, bueno, ahorita ya es muchísimo más normalizado el desarrollo de software y de videojuegos?
pero con sus papás que no los apoyaran, por ejemplo, que dijeran, bueno, ya vamos a irnos 100% al emprendimiento. ¿Cómo fue ese proceso? Yo crecí siendo la oveja negra de la familia, literal. Yo vengo de familias de doctores. Mi papá es doctor, mi hermano es doctor, todos mis tíos son doctores. Yo decidí irme por ingeniería, ¿no? Y no solo eso, y de videojuegos. Sí, Okay. entonces, a mí siempre me tacharon, Luis, Maite, siempre me tacharon de soñador. Pero en mi casa, a lo mejor en el mundo del emprendimiento, lo ven como algo positivo. En mi casa lo veían como algo negativo. Así me decía, es que eres un soñador. Pero como con desprecio, ¿sabes? O sea, como si fuera algo negativo. Eres muy soñador. Entonces, yo es algo que digo en las conferencias cuando doy pláticas y demás. Digo, sí, soy un soñador. Pero hay una diferencia muy grande de aquellos que sueñan y se quedan ahí, de los que sueñan y hacen cosas para materializar ese sueño. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en mi casa fue muy difícil esa situación. Para mis papás yo siempre estaba jugando. Aunque estuviera programando, para ellos siempre estaba jugando, ¿sabes? Me castigaban la computadora. Y yo le decía a mi papá o a mi mamá, sobre todo a mi mamá, porque mi mamá se prestaba un poco más para el diálogo que mi papá. Le decía, mamá, es que esto es a lo que me voy a dedicar toda mi vida. No, que no sé qué, te la pasas jugando y tu papá ya está cansado y bla, 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 ¿no? Y me quitaban la computadora y para ellos era más productivo en ese entonces que me saliera a cortar el zacate. Wow. O sea, que a que estuviera en la computadora. No lo veían, no lo entendían. Hasta que empecé a ganar dinero por internet, cuando vieron que me empiezan a llegar cheques de alrededor de $300 al mes a un chavito que acaba de cumplir 17 años. Y te estaba hablando de aquel entonces que era en el 90, en el 2002. O sea, $300. Wow. Era una buena cantidad de dinero. Me dejaron de decir. Ya me dejaron de castigar la computadora así de, yo creo que estaba haciendo algo, ¿no? Oye, hijo, ¿me prestas dinero? Sí, fue cuando me dejaron de decir. Ya después hubo ahí como que situaciones, porque ya ellos querían que yo fuera y trabajara en una empresa, en un corporativo. Siempre me vieron así. Y como yo muchos años era mi intención y se los platiqué, cuando decidí emprender, o sea, fue así que, ¿por qué? O sea, si tú te vas a ir a Estados Unidos y etcétera, ¿no? Entonces también fue otro show. Pero bueno, hasta que ya te terminas saliendo de tu casa y pues ya, es tu vida. Sí. ¿Y tú? ¿Tu experiencia? En mi caso fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Mis papás, curiosamente, como que rompieron ese molde, porque mis papás eran personas de rancho. O sea, ellos se crearon al rancho y a la antigüita, o sea, pues la típica cultura así que machista, que las mujeres en la casa, que, ¿sí me explico? O sea, tenían ellos fueron creados de esa manera, pero afortunadamente ellos no nos criaron a nosotros de esa manera. Entonces, mis papás desconocían totalmente lo que era de la tecnología, las computadoras y todo, pero los dos sabían que la educación pues era lo más importante, ¿no? Entonces, eso le agradezco mucho a mis papás, porque a pesar de que ellos no sabían cómo funcionaban pues, ciertas cosas, como por ejemplo nuestra carrera, ¿no? De ingeniería en sistemas computacionales, me acuerdo que a veces yo estaba así jugando, programando, lo que sea, pasaba a mi mamá y ¿qué estás haciendo? Y yo, no, mira, maestro, que el otro. Y mi mamá así como que, pero te sirve. Y yo, sí, mamá, sí me sirve. Ok, sigue. O sea, fueron muy... ¿Confiaban en ti? Sí, confiaban mucho en mí, de que, ok, lo que estás haciendo está bien para tu futuro, te va a servir, te da conocimiento, aunque no lo entienda yo, hazlo. Entonces, sí tuve mucha suerte en eso, o sea, mis papás rompieron ese molde, que a pesar de haber sido creados de esa manera, o sea, ellos no criticaban ni juzgaban, aunque no conocieran algo. Y yo tuve mucha libertad en ese aspecto. Qué valioso. Oye, ¿y cómo fue la transición de que tú decides dedicarte también y entrar a que yo me imagino, bueno, hasta la fecha sigue siendo un campo un poquito más dominado por hombres que por mujeres?
Fíjate que también en ese aspecto fui muy afortunada porque jamás tuve ningún problema de que me hicieran menos por ser mujer. O sea, en ingeniería, en sistemas, ahí eran puros hombres. Fui la única mujer durante muchos años, ¿verdad? Muchos años fui la única mujer. Imagínate los ingenieros, bueno, estudiantes de ingeniería, con una mujer, la van a traer así. No, yo te ayudo, amigo. Era la ventaja, no era nunca fue una. Y luego cuando les decía, no, me gustan los videojuegos, ¡ay, qué padre! ¿Te gustan los videojuegos? O A mí también. Fui muy afortunada en ese aspecto también porque nunca pasé un mal rato, o sea, nunca me trataron feo, nunca me trataron mal. Era la chiple del grupito. La única persona que me hacía más bullying era acá y de acá me enamoré. Y me trataba así como compa, no me trataba así como que, ay, chiflando. Era el único que no me chifleaba. Pero funcionó. Era la táctica. Sí, fíjate, no, afortunadamente, y en ese aspecto, yo creo como que hay todavía un poquito, y estoy hablando específicamente de la carrera, ¿no? Porque hay muchos, todavía muchos ámbitos donde pues todavía la mujer está batallando para abrirse camino, ¿no? Sí, eso lo entiendo perfectamente, pero en ese aspecto, en la ingeniería, entonces, sobre todo cuando yo estaba ahí, habíamos muy pocas mujeres, pero en realidad porque no había tanto interés. No había hasta las compañeras que llegué a tener me llegaron así, decir como que no me está gustando, o sea, no, esto no es para mí, o sea, ¿sí me explico? O sea, no había tanto interés. Ahorita ya hay más mujeres que se interesan en los videojuegos, en la ingeniería y todo, pero en ese entonces era más desinterés que otra cosa, que falta de oportunidad ahí. Pero sí, fui afortunada en esos dos aspectos. Wow, qué bello contraste, muy enriquecedor. Porque también yo en la carrera de ingeniería, yo estudié ingeniería mecatrónica. 2 muchachos nada más. Igual, la misma historia, de hecho hasta a todo mundo, y creo que entraron hasta el segundo semestre. Fue algo también extraño, pero todos los muchachos, pero pues al final se vuelven tus amigas. Entonces, qué bonito. Teníamos otra pregunta también, relacionada más a la parte de indies. Si nos pudieran contar un poquito más sobre este proyecto que tenían en mente. Claro. Mira, Indies México es una iniciativa a nivel nacional que nace por la falta de oportunidad y de lugares donde pudiera la gente aprender al respecto, sobre todo estos temas de desarrollo de videojuegos, y también la gente que ya estaba haciendo cosas, que se apoyara de una plataforma para difundir sus proyectos. Porque nosotros cuando empezamos a hacer videojuegos como empresa en Bean Matter, dijimos, bueno, ¿cómo los vamos a dar a conocer? O sea, tampoco queremos de buenas a primeras vender nuestra alma al diablo, ¿no? Y ofrecer nuestro producto a un publisher, porque ellos se van a terminar quedando con gran parte, si no es que casi todo, el pastel, ¿no? Entonces, empezamos a investigar y había pequeños esfuerzos en todo el país, estoy hablando, pequeños esfuerzos de grupitos, clubes, haciendo eventitos de juegos, pero muy, muy pequeños, cosas muy locales en Ciudad de México, en Guadalajara, aquí en Ciudad Juárez. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de unificar eso y vamos a hacer algo más grande, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de armar todo un plan, hicimos nuestras redes sociales al respecto, eventualmente vino la página, pero nos fuimos y visitamos a muchos de los estudios. A los estudios me refiero a las pequeñas empresas, ¿no?, de información que apenas están haciendo sus pininos en cuanto a videojuegos. Y los fuimos a visitar. Iba a Ciudad de México y visitaba 4 o 5 estudios. Iba a Guadalajara, igual a varios. Oigan, vamos a juntarnos, vamos a compartir conocimiento, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Eventualmente conseguimos el apoyo de varias personas de gobierno aquí a nivel local. Hicimos un evento donde trajimos a muchos de esos estudios a nivel nacional a Ciudad Juárez a que expusieran sus proyectos de videojuegos. Se invitaron a medios de comunicación y demás, y trajimos a conferencistas de Estados Unidos a que vinieran a compartir un poquito de su experiencia en cuanto a diseño, modelado, seguridad informática, desarrollo de juegos, etcétera, etcétera. Les trajimos, por ejemplo, al encargado de seguridad informática de Bungie, que es una empresa, ellos se dicen indies, pero es una empresa muy grande en Seattle,
que son los creadores de Halo originalmente y actualmente de Destiny, ¿no? Trajimos al encargado de seguridad informática que dieron una plática aquí. Trajimos a uno de los animadores de Walt Disney que trabajó para la película de Who Framed Roger Rabbit. Wow. También trabajó en la película de Tarzán. Para Warner Brothers trabajó en la película de Space Jam. Entonces los trajimos, ¿no? A varias personalidades a que dieran pláticas al respecto y nos compartieran ese conocimiento para precisamente buscar hacer crecer la comunidad y buscar potencializar a México en materia de videojuegos. Esa es la intención de Indies México, y Sandra fue la principal encargada y se la rifó con el evento de Indies México. Fue todo un reto, pero estuvo muy bonito porque de hecho fue sin fines de lucro. O sea, toda la gente la trajimos, no cobramos entradas, no cobramos por espacios para los expositores, o sea, por nada. Estábamos, como dice Víctor, buscando financiamientos, apoyos y todo. Logramos hacer 2 eventos. Luego llegó pandemia, lamentablemente, y ahí lamentablemente cambiaron muchas cosas de que pues ya era más difícil, ¿no? O sea, conseguir apoyos o volver a juntar otra vez todo ese esfuerzo. Sí, la gente de gobierno, por ejemplo, ya cuando se termina pandemia y se vuelve a buscar, ¿no? Conseguir patrocinios, apoyos para volver a organizar un evento de esa índole, fue así de que, no, pues háganlo remoto, ¿no? En videollamadas o webinars. Sí. Entonces fue como que ya no había apoyos y pues lo dejamos un poquito de lado, pero la intención es esa y es un proyecto muy bonito al que le hemos dedicado mucho tiempo. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo del mundo porque nuestra prioridad pues, es nuestra empresa y nuestra familia, obviamente, pero bueno, por ahí estamos apoyando todavía en lo que podemos. Y si fuéramos, porque esta es una pregunta yo creo que vamos a hacer la clave en este podcast, pero principalmente, ¿cuál fue su chicle y pega? ¿Consideran que ese fue uno de un chicle y pega? ¿O sabían que iba a pegar tanto como el evento? ¿Tú qué opinas? Pero pues el último, es que te digo que pues fue ahí el parteaguas lo de la pandemia, ¿no? Pero el segundo que hicimos, o sea, fue como que fue un disparo al primero, ¿no? O sea, que estuvo muy bonito, o sea, la gente estaba muy contenta. Yo estaba así como que fue muchísimo trabajo porque prácticamente fue todo el año estar organizando, todo el año estar trabajando para un evento de 2 días. Pero, o sea, ver que la gente se me acercaba y me decía, oye, gracias por darnos el espacio, no hemos tenido un espacio para dar nuestro videojuego, el network y todo lo que se hizo. Entonces eso estuvo muy gratificante y muy bonito, o sea, y yo la verdad sí me quedé con ganas, o sea, y tal vez eventualmente lo volvamos a hacer cuando ya tengamos pues más tiempo ahora sí, pero sí estuvo muy, muy bonito ese evento, y sí estuvo muy, muy padre. Y de nuestros chicle y pega han sido varios. Adelante. Sí, no, es que como emprendedores todo es chicle y pega. O sea, realmente todo lo que haces es saber chicle y pega, ¿sabes? No, desde que tuvimos el primer emprendimiento del negocio de software, se llamaba Zero Tech. Después de ese, duramos casi 1 año y medio más o menos desarrollando un software que era un comercio electrónico tipo Mercado Libre, haz de cuenta. Pero te estoy hablando del 2009, ¿sí? Del 2009. Mercado Libre no era todavía lo que es hoy, obviamente. Entonces buscamos nosotros competir contra Mercado Libre y era otro chicle y pega, ¿sabes? Lamentablemente no pegó. Y en ese entonces yo tenía 26 años y no me di la magnitud de lo que era competir con una empresa multinacional como Mercado Libre, ¿no? Que tienen todo el dinero del mundo. Se acababa de asociar con eBay en aquel entonces. Para quienes no sepan, Mercado Libre se asoció con eBay. Entonces no pudimos competir contra ellos porque nosotros traemos un presupuesto minúsculo. Y lo digo aquí al aire, o sea, estamos hablando de como 350,000 pesos, pues no podíamos competir mucho, ¿no? Hablando de marketing, el presupuesto de marketing. Lo que sí, curiosamente, es de que Mercado Libre nos empezó a copiar funcionalidades, ¿eh? Wow. Sí, fue así de que no manches, ellos nos están copiando a nosotros, pero bueno, pues evidentemente ellos eran los conocidos y
nosotros terminamos quebrando, ¿no? Después tuvimos más chicle y pegas. Bean Matter fue uno de ellos y fue el que sí pegó, ¿sabes? O sea que ya hasta la fecha, ya más de 13 años con Bean Matter, entonces muy contentos al respecto. Ya después de haber aprendido muchas cosas, obviamente en cualquier emprendimiento, pues un constante aprendizaje, ¿sabes? O sea, y todos los errores te dan aprendizaje. O sea, yo creo que gente que no está dentro del círculo del emprendimiento estigmatiza los fracasos. Y la verdad de las cosas es de que no hay éxito sin fracaso. Exacto. Todo es aprendizaje. Entonces, gracias al aprendizaje que tuvimos con ese proyecto que competía con Mercado Libre, con Zerotech, con la asociación, pudimos fundar Bean Matter y nos especializamos en un nicho y nos ha ido bien. Ahora tenemos el nuevo chicle y pega, que es Fiesta Live, que es un proyecto dentro de Bean Matter, y estamos en vísperas de lanzamiento también de un software as a service llamado Imper, que va a ayudar a los negocios desde adquisición de clientes hasta facturación electrónica, de todo a todo. Incluso ya estamos también viendo la posibilidad de meter aspectos de inteligencia artificial en ello. Y son chicle y pega. Claro. Son chicle y pega. Pregunta, Imper, ¿verdad? Imper. ¿Sería accesible para todo el mundo o va dedicado directamente a un público en especial? O sea, si alguien quiere emprender en este proyecto, un proyecto nuevo, ¿tendrá el acceso de poder utilizarlo? ¿Es una herramienta que es factible para él? ¿O a qué personas va dirigido principalmente? Es un software as a service, principalmente el día de hoy. Está dirigido a comercializadoras por sus interfaces gráficas y el cómo fue construido. O sea, cualquier negocio de compraventa, si tú compras cosas, llámese lo que sea, zapatos, lentes, cosas digitales, lo que tú quieras, y lo revendes, Imper te va a servir y te va a quedar como anillo al dedo, ¿no? Queremos seguir robusteciéndolo para abarcar diferentes nichos de negocios. O sea, no está limitado a un nicho en específico. Lo que sí es de que pues, todavía requiere un poquito más de trabajo para que se adapte, por ejemplo, para los restauranteros, para que se adapte a nichos que tienen ciertas diferencias entre ellos, ¿ves? Pero cualquier emprendedor que esté emprendiendo, poniendo su negocio, yo creo que sería una herramienta que les ayudaría muchísimo. Es una herramienta que nos ha costado a nosotros 4 años ya de desarrollo. Wow. Son 4 años de desarrollo, apenas los estamos lanzando. Imagínate tú tener la posibilidad de usar una herramienta que cuesta un par de millones de pesos por 1,500 pesos al mes o algo así. Imagínate, o sea, con todo el poder que tiene esa herramienta, eso es lo que vamos a ofrecer. Nosotros no le apostamos a hacernos ricos con una persona, ni mucho menos. O sea, queremos poner a la disposición de la gente una herramienta realmente útil, ¿sí? Y le estamos apostando a que mucha gente lo va a usar. Que me encanta porque también ahorita platicaban anteriormente con la primera sociedad con amigos, de que tendían a romantizar. Si uno piensa que todo va a ir siempre bien, siempre bien, siempre bien. Sin embargo, no es hasta después de mucho tiempo que se dieron cuenta que realmente este chicle sí pegó, pero fue con esa constancia, ¿no? Trabajar para que el chicle pegara. Ya casi nos acercamos a la conclusión de la entrevista del día de hoy, pero quiero cambiar un poquito el tono de la conversación. Me gustaría platicar en su experiencia a lo largo de, pues desde que estuvieron en la universidad y comenzaron a emprender, ¿cuál ha sido la adversidad más grande que han enfrentado que los ha llevado a lo mejor a pensar que ya va a ser game over, pero luego algo sucede y continuamos? Es complicado y la mayoría de las adversidades tienen que ver con dinero. Ok. Sí, muy importante. Les voy a decir una realidad, o sea, la verdad es de que hablar de dinero deberíamos normalizarlo, ¿eh? Muchas veces lo estigmatizan, sobre todo en redes sociales, pero pues sin dinero no hay empresa. ¿Estás de acuerdo? Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando empezamos necesitábamos, por decirte algo, 5,000 pesos para pagar una renta de un local en aquel entonces, ¿sí? Y a lo mejor ahora necesitamos X dinero, pero el problema sigue siendo el mismo, el dinero. Simplemente lo que cambia es la cantidad. así son las cosas, ¿eh?
obviamente ha habido retos, siempre hay retos que son superables. En nuestro caso, hablando de programación, pues hay proyectos que nos han presentado un reto, ¿no? De decir, ¿cómo logro que esto funcione? Por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo una inteligencia artificial a la cual le puedes hablar por voz y te va a responder por voz, ¿no? Y el hacer la transformación y que te entienda y todo eso, pues es un reto. Hace unos años trabajamos en un proyecto al que teníamos que convertir y manipular bits. O sea, es decir, trabajar con datos binarios y manipularlos directamente, lo cual lo volvió súper complejo, ¿no? Entonces, ha habido retos en ese sentido, pero si estamos hablando de cuáles son los que pudiera decir, ¡ay! Es el dinero, siempre ha sido el dinero, lamentablemente. ¿Y qué le aconsejarías a lo mejor a un emprendedor que quiere recorrer este mismo camino ya teniendo la experiencia que tienen? Cuiden siempre mucho su cash flow, el flujo efectivo. En nuestro caso, como somos una empresa de servicios, nosotros nos contratas y te desarrollamos algo, una aplicación para móviles o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando ya te entrego, no? Deja de fluir dinero. Sí, yo lo que necesito es un nuevo cliente o un nuevo proyecto. Entonces, en el Inter, si tardamos mucho en conseguir un cliente o un proyecto, es cuando empiezas a sufrir. Porque los gastos no se detienen, la nómina no se detiene. ¿Estás de acuerdo? Entonces, siempre busca cómo mantener ese flujo constante de efectivo. ¿Sí? Llámese con soporte, llámese vamos a trabajar una segunda etapa, crea mejor un servicio en vez de un producto, como un software as a service, como Inter. Que te ayude a siempre tener un poquito de ingreso, ¿verdad? Que te ayude con el gasto corriente. Eso sería uno de mis consejos. ¿Tú? No, en esa cuestión estoy muy de acuerdo porque normalmente, por ejemplo, si lo pusiéramos aquí en la localidad de muchas compañías por las cuales quiebran y principalmente a las que brindan servicio a las maquiladoras, muchas veces el tiempo en el que se les... De pago es muy prolongado y tienes que absorber el pago durante 3 o 6 o hasta 12 meses, ¿no? ¿Y cuál es la técnica o el método, la estrategia que uno va a utilizar para poder compensar todo el tiempo en el que no se va a pagar? Y creo que muchas veces, yo creo que principalmente, creo que es un dato muy, muy importante que los emprendedores no lo toman en cuenta hasta que ya lo van a vivir. Sí. Te voy a decir otro error, y lamentablemente nosotros lo cometimos al principio, pero aprendimos rápido, porque nadie te enseña a ser emprendedor y nadie te enseña a ser empresario. ¿Estás de acuerdo? Existe The Bridge y muchos otros programas, pero bueno, que muchas veces no das a ellos hasta que ya estás inmerso en este ecosistema. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en este caso, un error que cometimos y sé de mucha gente que lo sigue cometiendo es de que usan sus empresas, usan sus negocios como su caja chica. Es decir, de que, pues es mi negocio, hubo dinero y le pellizcas. Me voy de vacaciones, hago esto, me compro aquello, ¿sabes? Y dejas al negocio sin ese efectivo que eventualmente puede necesitar. Ese es un error, o sea, hay que aprender a administrarse. Nosotros ahorita sí lo manejamos como una empresa como tal. ¿Cómo? Es decir, nosotros tenemos un salario. Y se acabó. A fin de año puede haber dividendos de que hubo ciertas ganancias, pues nosotros somos los dueños, tenemos tanto porcentaje, ok. Pero a fin de año, y se hace cuentas. No va a estar pellizcando. O sea, tú tienes que vivir con un sueldo y ese sería otro consejo que le doy a los nuevos emprendedores. Exacto. ¿Y qué tanto aprendieron ustedes de ese tema y qué tanto delegan de ese tema financiero de su empresa? Pues hemos aprendido mucho, como te comento. De eso todavía fíjate que no delegamos. Todavía no llegamos a ese punto. Sí lo manejamos todavía todo eso nosotros. Pero tenemos ese cuidado de no tratarlo como nuestro dinero. A la empresa la tratas como una persona más. O sea, debe ser una persona más. Un socio. La empresa debe tener su ganancia. Es lo que le digo muchas veces a los muchachos. A quienes, por ejemplo, sí ven alguna cotización o algo, ¿no?
sea, tienen que saber de que ese dinero va para pagar el trabajo que se va a realizar, o sea, es decir, la nómina, la luz, las computadoras, todo, pero también debe haber una ganancia para el negocio, es decir, para la empresa, porque en esos tiempos de vacas flacas, que le llaman, cuando no hay ese flujo efectivo, ¿sí? Eso es lo que te va a hacer fuerte, el dinero que hayas dejado ahí. Porque yo creo que muchas veces uno ve la cotización y ya ven que tienen el negocio de su vida y no, pues que todo es color de rosas y al final, 3 meses después, híjole, ¿por qué no ahorré el dinero? ¿Por qué no hice mejor mi estrategia de inversión, no? Entonces, está padre. ¿Y cuánto tiempo realmente les tomó? Porque aquí la ventaja y de lo que queremos yo creo que también transmitir a las personas que nos estén escuchando es ahorrar el tiempo que muchas veces a nosotros nos cuesta aprender algo. ¿A ustedes cuánto tiempo les costó realmente aprender eso? No fue tanto tiempo, ¿verdad? O sea, porque en ese aspecto, pues yo creo que tú fuiste el que siempre estuvo como que más consciente del dinero, ¿no? O sea, como dice Víctor, yo creo que sí es muy importante no tener como un tabú de hablar de dinero, ya sea en pareja, ya sea en negocio, ya sea lo que sea, porque al saber administrarlo mejor es lo que te va a hacer aprender y que pues sobreviva el negocio y que florezca en un punto, ¿no? Porque pues yo creo que mucha gente comete ese error y como dice Víctor, o sea, lo sigue cometiendo durante mucho tiempo, pero en nuestro caso, o sea, afortunadamente al principio sí tratábamos nosotros, o sea, de, administrar y hasta que me dijo, ¿tú sabes qué? O sea, nosotros tenemos que poner un sueldo, nosotros un sueldo y ya todo lo demás no se toca, es para la empresa. Entonces, en nuestro caso no fue tanto, no fue así de que tuviéramos algún problema. Ya está más fácil, cuando hicimos esa transición fue más fácil, porque antes era de que, ay, que es mío y que incluso hasta teníamos una cuenta mezclada, o sea, era nuestro dinero con lo del negocio, ¿sabes? Y era más difícil administrarse. Cuando empiezas a separar todas las cosas se vuelve más fácil. Y en general, Luis, trata de no equivocarte más de 2 veces, ¿no? O sea, si ves que te pasa algo y vuelves a cometer el mismo error y te vuelve a pasar, o sea, aprende ya, o sea, porque si no, pues... Ahí te quedas. Que eso me lleva, teníamos una pregunta que la voy a leer porque quiero presumir que nos pusimos bueno, yo me puse a educarme un poquito en el lenguaje de videojuegos, pero decía, ¿cuál es el proyecto que los ha hecho sentir como si estuvieran en un nivel de jefe final y cómo fue que pasaron de nivel? Fue precisamente el que te digo, Fiesta es un proyecto muy interesante, pero a mí en lo personal, el que les platicaba de trabajar con datos binarios, es que les voy a platicar qué proyecto fue. Se llama Stepmaniacs. No, pues ya, simplemente el nombre. Ese proyecto, bien curioso, ¿eh? Y haz de cuenta que les dije que yo era fan de las maquinitas de baile. Pues me toca trabajar con un ex productor de las máquinas que yo jugaba, que yo bailaba. Es un ex productor de Pump It Up, quien hizo su propia empresa. Él es de Washington y hizo una máquina de baile nueva que se llama Stepmaniacs. Nos contrata a nosotros por azares del destino, por recomendaciones de mucha gente. Nos termina contratando a nosotros y nosotros les desarrollamos varias soluciones, entre ellas una aplicación móvil y un sistema web que administraba todas las canciones para que los dueños de las máquinas pudieran comprar canciones nuevas y se descargan en automático a los arcades, a las máquinas. Wow. Con la aplicación móvil, lo interesante que tenía es de que tú al terminar de bailar una canción podías escanear un código QR y te marca cuántas calorías quemaste, cuántos pasos diste, todo, ¿no? En cuestión fitness. Pero ese código QR, por cuestiones de espacio en pantalla, los programadores de Estados Unidos, porque hubo más gente involucrada para el desarrollo del juego, optaron por no hacer un código QR estándar. Hicieron su propia versión de QR prácticamente, y donde invirtieron los colores de blanco a negro, manipularon los bits, lo hicieron más chico para que cupiera en pantalla, y los datos que tiene el código QR, para no hacerles la historia muy larga, es una estructura en C, del lenguaje de programación C, ¿sí?
Y todo lo demás que estábamos trabajando nosotros se estaba trabajando con lenguajes de alto nivel, es decir, con JavaScript específicamente. Entonces tú tienes una estructura de C que tienes que leer con JavaScript de un QR que no es un QR tradicional. Entonces nos dimos a la tarea de hacer plugins y de modificar mucho código para leer bits, para manipular los bits, desenmascararlos, desencriptarlos, y hacer conversiones de datos para poder obtener los tipos de datos que son enteros, string. Quienes estén familiarizados en programación entenderán un poquito, pero fue todo un show. Yo creo que este proyecto casi me hizo llorar. Fue de los únicos proyectos que no lo podía resolver, ¿no? Y pasó una semana y le hablé a amigos que sé que eran buenos programadores, los mejores programadores que yo conocí de mi generación, ¿no? Y no lo podíamos resolver juntos, hasta que al final lo resolví. Desveladas, porque el cliente ya nos estaba esperando. Fue una odisea total, porque en ese entonces la gente que trabajaba con nosotros nos quedó mal. Uno de los chavos que era el principal encargado de ese proyecto siempre era: ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, qué bien, y ya estoy trabajando en esto. Qué padre. Y luego un día me dice: ¿sabes qué? Ya renunció y se fue, y que voy viendo el proyecto, estaba todo mal y faltaba muchas cosas, ¿no? Entonces empiezo a trabajar yo en él y luego me topo con eso, y fue una odisea para acabarlo en tiempo, pero salimos. Yo creo que sí es un desafío de muchos emprendedores ya cuando brincan el paso a contratar personas, ¿no? De la confianza, que es lo que hablábamos al principio, esa confianza de tener el equipo a veces ciegamente en tu equipo, y muchas veces pues no es la misma respuesta. Y es por ello que muchos emprendedores, mucha gente dueña de negocio, le cuesta ese trabajo, eso precisamente que hablábamos al principio de delegar, porque imagínate, tú eres el que da siempre la cara, ¿sabes? Entonces por eso te cuesta trabajo, porque tú sabes que tú lo vas a hacer bien, porque eres el que tiene más interés. ¿Estás de acuerdo? Entonces por eso es que te cuesta al principio delegar. Pero bueno, tienes que aprender a hacerlo. Sí, y encontrar el equipo correcto, como bien lo decías también, porque tienes la confianza de que el equipo también va a tener ese interés en conjunto de que salga bien. Yo tengo una última pregunta antes de terminar, y luego no sé si quieres añadir una más o quieres preguntar una y luego yo. No, yo creo que no. Que a final de cuentas algo también de platicar de este chicle y pega es también la construcción del éxito, pero el éxito tiene una definición muy diferente para todas las personas. Entonces voy a utilizar otra analogía de videojuegos. Dice: si el éxito fuera un videojuego, ¿cuál sería su misión principal y qué power-ups han recolectado en el camino que los han ayudado a completarla? Se pueden poner creativos. Sí. Es tu momento. Sí, la verdad sí reflexionamos que era una pregunta difícil, porque estoy combinando varios elementos. Precisamente, bueno, ¿qué es el éxito para ustedes? Como empresa Bean Matter, como pareja, como en su vida de manera personal. Pero ¿cómo sería ese videojuego? A lo mejor nada más descríbanos el storyline que se les ocurre. Sí, es que realmente si el éxito fuera un videojuego, como lo estás planteando, ya haríamos en la versión 8, yo creo. Sí, ya habríamos sacado 8 títulos, ¿no? Porque es que el éxito es de cada quien, ¿no? O sea, es muy, muy de cada quien. En nuestro caso, o cuando empiezas a emprender, lo primero que tú verías como algo exitoso es pues vender tu primer producto, ¿no? O vender tu primer software, tu primer servicio. Eso ya es un éxito. Y luego después puedes decir, no, pues tener una empresa, y luego la tienes, ¿no? Pero una empresa ahora de 20 personas, ahora una empresa de 50 personas, o cuándo, hasta cuándo vas a decir, cuando tenga $1 millón, ¿no? O sea, no sé, eso depende de cada quien. Entonces realmente un emprendedor es exitoso. Bueno, al menos a mí me pasa, pero tú no te sientes todavía exitoso. Sí. O sea, a mí me pasa. Y yo creo que si yo me sintiera exitoso, algo habría mal. ¿Por qué? Porque mucha gente se duerme en sus laureles, como dicen, ¿no? En este caso, siempre estamos buscando a ver qué más, cómo crecemos más, cómo hacemos más, cómo llegamos a más personas, ¿no? Y para bien o para mal no nos da como... ¿Cuál sería la palabra?
pues no nos detenemos a disfrutar, pues, hasta dónde hemos llegado, lo que hemos logrado hacer, por estar pensando en lo que vamos a hacer mañana. Entonces, para bien o para mal. Hablando de videojuegos, serían como niveles, ¿no? O sea, llegas a la meta, bueno, ahora sí, ¿qué hago para el siguiente nivel? ¿Qué hago para el siguiente nivel? Y así te la llevas. Por eso digo que ya iríamos con el octavo título. Y hablando de power-ups, yo diría que un power-up que sí adquieres en el camino del emprendimiento es resiliencia. Porque durante todo el camino te vas a encontrar cosas que te tumben, que nunca preveniste, pero pues la resiliencia es la capacidad que vas adquiriendo para levantarte de esos golpes, ¿no? Que te dan. O sea, y no quedarte ahí abajo. Ese sí sería un power-up que sí. Muy bueno. Es muy importante, claro. Conocimiento y conocimiento específico de muchas cosas. Yo creo que power-ups hay muchos, pero eso sería. No, pues yo creo que sería todo por este episodio del día de hoy. Agradecemos mucho porque realmente apreciamos mucho este tipo de conversaciones. Realmente yo creo que es muy, muy favorable tanto para nosotros como para las personas que nos estén escuchando, a tratar de aprender en cabeza ajena, que obviamente es algo difícil y uno va a tener que aprender sin importar cuántos videos o cuántas historias aprende, va a tener que aprender por su propia cuenta. Sin embargo, yo creo que esos mismos consejos que a uno le pueden dar, le pueden ayudar a ahorrarse bastante tiempo y bastantes tropiezos, ¿no? Sí. Totalmente. Y les agradecemos mucho porque, ¿sabes? Están siendo pioneros en también este proyecto de Chicle y Pega, que estamos muy emocionados de probablemente en unos años, el siguiente año, ¿por qué no? Volver a reunirnos, tener otra conversación y ver cómo esto va creciendo, tanto Bean Matter como este proyecto. Gracias porque más allá de ser de nuestros primeros invitados, también podemos llamarles amigos y por esa confianza de verdad. Sé que ha sido muy íntima, sé que todos han disfrutado, que realmente nos hemos sentido como en casa y hemos podido llegar a temas muy sensibles, pero de una forma muy, muy enriquecedora. También quiero agradecer aquí a Technology Hub, que es quien nos está prestando el espacio y también está haciendo respaldo imprescindible para que esto se eche a andar. Y pues nada, con el corazón en la mano les agradecemos por este tiempo, este espacio. Quisiéramos todavía extendernos muchísimo más, pero ni modo, tendrán que esperar para la parte 2. Por favor, los invitamos a que sigan en sus redes sociales a Bean Matter, que descarguen ya, busquen en su servidor. Ay, no, ya estoy diciendo mal todas las palabras, pero que busquen el juego de Fiesta Live y se pongan ya a jugarlo en todos sus eventos con sus familias. De verdad, yo lo he disfrutado muchísimo con mis hermanos. Ha sido una actividad que ha unido muchísimo a la familia porque es para todas las edades, no se limita. Y también los invitamos a que vayan a seguirnos en redes sociales. Chicle y Pega. ¿Algo más? Adelante. Quien haya llegado hasta este momento y nos mande un mensaje en nuestras redes sociales, fiesta.livegame, mándenos un inbox, ¿ok? Les vamos a regalar una sorpresa. ¡Wow! Entonces ya escucharon, ya tienen premios a las personas que hayan escuchado todo el programa. Digan que vienen de Chicle y Pega, ¿eh? Claro, esa es parte esencial. Oye, a mí lo que me gusta es el Polygon Dodger. Le encantó. Ah, sí. Le encantó. Otro juego, también vayan a verlo. Tienen bastantes juegos y los invitamos realmente a que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias y pues yo creo que ya sería todo. Y esto es Chicle y Pega.